vamos a profundizar un poquito más en las estructuras if, vamos a ver qué son los if anidados y cómo podemos simplificar el código utilizando la instrucción elif. En la clase número 3 vimos que la estructura condicional if me permite ramificar mi código para que tome dos cursos distintos dependiendo si se cumple o no una condición. En la pantalla estás viendo un programa muy sencillo que le pregunta la edad al usuario y según esa información determina si el usuario es mayor de edad y puede votar o si el usuario no puede votar. Y finalmente muestra el mensaje correspondiente. Y acá me gustaría aprovechar el ejemplo para mostrarte que cuando trabajamos con Python necesitamos estructurar nuestro código en diferentes bloques de código. Y estos bloques de código los definimos utilizando la indentación. Indentación o sangría es el espacio blanco que dejamos al inicio de una instrucción. Por ejemplo, acá en la línea 5 y 6 estoy dejando 4 espacios en blanco al inicio de cada una de estas instrucciones. Lo que le indica a Python que lo que yo estoy escribiendo está todo agrupado dentro del mismo bloque de código que justamente es el que se va a ejecutar si se cumple la condición del if. Fíjate que si yo me olvido de dejar este espacio en blanco al ejecutar el programa, me va a mostrar un error. Y este mensaje de error me dice que se esperaba un bloque con indentación justamente. Es decir, que para indicarle a Python el grupo de líneas o el bloque de código que se va a ejecutar cuando se cumpla la condición del if, tenemos que dejar este espacio en blanco al inicio de cada línea. Lo mismo sucede con la estructura del else. En este caso, el bloque de código de la instrucción else consiste en una sola línea que muestra el mensaje de que no podés votar. La siguiente línea, la línea 9, no tiene un espacio al inicio, es decir que ya no pertenece al bloque del else. Por lo tanto se va a ejecutar independientemente si se ejecuta el bloque del else o no. Es decir, siempre se va a ejecutar este mensaje de fin del programa. Pero este tipo de ejemplos sencillos de if ya lo vimos en la clase número 3. Así lo que te quiero mostrar ahora es que nada me impide a mí tener un condicional if dentro de otro condicional. Estos condicionales se llaman if anidados y es bastante sencillo y útil a la hora de crear programas. Mira por ejemplo este diagrama de flujo que representa un algoritmo de inicio de sesión, donde lo primero que se le pide al usuario es que ingrese un nombre de usuario. En caso de que el nombre de usuario sea incorrecto, muestra el mensaje de usuario incorrecto e inmediatamente finaliza el programa. Pero en caso de que el usuario sea correcto, se le pide ahora que ingrese una contraseña. Y acá tenemos otro condicional que verifica si la contraseña ingresada es correcta. Si es correcta, muestra el mensaje de acceso correcto y de lo contrario muestra un mensaje de contraseña incorrecta y finaliza el programa. Acá quiero que notes que el segundo condicional se va a ejecutar únicamente si el primer condicional resultó ser verdadero. Esto nos da un indicio de que tenemos una estructura de ifs anidados, es decir, un condicional dentro de otro. Vamos a verlo en el código. Entonces veamos cómo sería este programa. Primero lo que vamos a hacer es pedirle al usuario que ingrese su nombre de usuario y lo vamos a guardar en esta variable llamado usuario. Lo siguiente es verificar si el usuario es correcto, si el usuario es el administrador. Entonces vamos a preguntar con una sentencia if y un condicional si es que el usuario es igual a admin. En caso de que el usuario sea el administrador, tendríamos que ejecutar la secuencia para comprobar si la contraseña que ingresa es correcta, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner secuencia de contraseña. Simplemente lo voy a dejar como un comentario por ahora para escribir el caso contrario, el caso de que el usuario no sea igual al administrador. Si el usuario es incorrecto, vamos simplemente a mostrar el mensaje de usuario incorrecto. Bien, entonces ahora sí, escribamos la parte del código para verificar la contraseña. Bien, lo que tenemos acá para empezar es pedir la contraseña con un nuevo input, ingrese contraseña. Bien, y ahora tenemos que verificar si la contraseña es correcta. Entonces vamos a utilizar otro if. Fíjate que este if ya queda dentro del primero, por eso tenemos 4 espacios acá, la indentación al principio. Y vamos a verificar si la contraseña es, supongamos, 555. Bien, en este caso, si la contraseña es correcta, vamos a mostrar un mensaje de acceso correcto. Otra vez quiero que prestes atención a la indentación. Fíjate que acá este print tiene doble indentación. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de este if de acá y a su vez se encuentra dentro de este bloque if de aquí. Entonces este print únicamente se va a ejecutar, el código va a alcanzar esta línea 6 si es que se cumplió esta condición y a su vez se cumplió esta condición de acá. Bien, de lo contrario vamos a poner un else a la misma altura que este if, porque este else le corresponde a este if de aquí. Vamos a imprimir el mensaje de contraseña incorrecta. Bien, y eso sencillamente es un if anidado, ¿verdad? Tenemos esta condicional de acá
que está a su vez dentro de esta condicional de acá. Y técnicamente el programa ya debería andar correctamente. Entonces si ingresamos un usuario incorrecto, supongamos que pongo chasis como usuario, como este condicional no se cumple, se ejecuta directamente el else. Es decir, el código se salta toda esta parte. El programa no va a procesar ninguna de estas líneas. Se la salta directamente y va al else e imprime el mensaje de usuario incorrecto. Bien, si nosotros ponemos el usuario correcto, pero a su vez la contraseña es incorrecta, estaríamos ejecutando esta parte del código de aquí, porque el usuario es correcto, por lo tanto me pide que ingrese la contraseña. Y al poner una contraseña equivocada, entonces así me sale el mensaje de contraseña incorrecta. Y finalmente, el último camino posible vendría a ser que el usuario sea el correcto y la contraseña sea la correcta. Y en ese caso se cumple este if, por lo tanto se ejecuta este código de acá adentro. Esta condición también es correcta, por lo tanto se ejecuta este código de acá adentro y me muestra el mensaje de acceso correcto. Siempre y cuando yo respete el tema de la indentación, los espacios al inicio, ¿no?, de cada línea, yo puedo tener un if dentro de otro if, dentro de otro if, dentro de otro if, y así cuantas veces haga falta, cuantos condicionales haga falta. Pero generalmente se suele limitar a 2 o 3 niveles de condicionales, porque más de eso se hace engorroso de leer y se lo reemplaza por otras instrucciones, otros algoritmos, como es la instrucción elif. Supongamos el siguiente programa. Este programa le pregunta al usuario en qué color está el semáforo. Si el color es verde, entonces muestra un mensaje de avanzar. Si no es verde, entonces comprueba si es amarillo. Si es amarillo, muestra un mensaje de precaución. Si no, verifica si el color es rojo. Si el color es rojo, muestra un mensaje de detenerse. De lo contrario, ninguna de estas condiciones se cumplieron y simplemente muestra un mensaje de que el semáforo no funciona. Vamos a ver cómo se ve este código en Python. Entonces, lo primero que hacemos es pedirle el color al usuario. Bien, vamos a poner un input de qué color del semáforo. Caso siguiente, vamos a verificar si es verde. Entonces, si el color es igual a verde, vamos a mostrar un mensaje que diga avanzar. De lo contrario, tenemos que verificar si el color es igual a amarillo. Entonces tenemos un if anidado. Color igual a amarillo. Si el color es igual a amarillo, dejamos la indentación respectiva y vamos a poner un mensaje que diga precaución. De lo contrario, tendríamos que verificar, y acá fíjate que tenemos ya 3 niveles de condicionales, si es que el color es rojo. Si el color es rojo, vamos a mostrar un mensaje de detenerse. Y de lo contrario, finalmente, si no se cumplió ni esta condición, ni esta condición, ni esta condición, vamos a mostrar un mensaje de no funciona, porque el semáforo no está mostrando ninguno de estos colores. Bien, fíjate que acá tenemos 3 niveles de condicionales. Este de acá, luego dentro del else tenemos otro bloque condicional, que sería todo eso. Y luego dentro de este bloque condicional tenemos otro bloque condicional, aquí. Bien, entonces a medida que nosotros vamos añadiendo más y más if anidados, uno dentro de otros, un condicional dentro de otro, el código comienza a hacerse un poco más complicado de leer. Si bien este código funciona perfectamente, si yo lo ejecuto puedo colocar que es verde, entonces me dice el botón avanzar. Si yo pongo que es amarillo, me muestra el mensaje de precaución. Si yo pongo que es rojo, me muestra el mensaje de detenerse. Y si yo coloco que es negro o cualquier palabra, me muestra que no funciona. Es decir, el código funciona, es funcional, bien. Pero el problema es que es complicado de leer, le falta legibilidad. Y para solucionar esto podemos utilizar una instrucción llamada elif, bien, que es la combinación de las palabras else, if. Cada vez que nosotros tenemos un else inmediatamente seguido de una instrucción if, de un condicional if, nosotros podemos combinar esas dos estructuras en una única instrucción llamada elif. Y te muestro cómo funciona. Entonces, para modificarlo es bastante sencillo y nos ahorramos esto de tener un nivel dentro de otro. Tenemos que reemplazar este else if directamente por elif. Entonces ponemos elif seguido de nuestra condicional, si el color es amarillo, ¿verdad? Nos quedaría de esta forma. Si el color es verde, entonces imprimir avanzar. Si no, verifica si es que el color es amarillo e imprime la precaución. Y acá podemos colocar otro elif y es una forma de decir si no, si esto no se cumple, verifica si el color es rojo. En ese caso, imprime el mensaje de detenerse. Y de lo contrario, si no se cumple ninguna de estas condiciones, imprime el mensaje de no funciona. Bien, y fíjate que esto queda mucho más prolijo y más legible que esto acá, que tiene varios niveles, que se va corriendo cada vez más a la derecha. Bueno, esto está todo en una sola línea, digamos, está todo alineado, bien. Entonces el if es simplemente eso, es colocar
que si no se cumple esta condición vamos a verificar otra condición. Si no se cumple esta, vamos a verificar otra condición. Uy, aquí puse 2 puntos de más. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones anteriores, directamente ponemos else y escribimos el código que se va a ejecutar en caso de que ninguna de las condiciones se cumpla. Y por supuesto podemos tener tantos elif como hagan falta. Es decir, va a ser útil cada vez que tenemos una variable y tenemos que compararla con varios valores. Y según el valor que tome esta variable, vamos a tomar una u otra decisión dentro del código. Y con esto nos evitamos utilizar demasiados if anidados que terminen dificultando la lectura del código. Porque si bien lo importante es que el código ande y funcione y el programa ande bien, cuando uno está programando, generalmente trabaja en equipo y más allá de la eficiencia del código o de qué tan corto o qué tan bien se vea el código en sí mismo, lo importante es que sea legible, porque uno trabaja siempre en equipo y siempre va a haber alguien que tiene que revisar tu código. Entonces, para hacerlo rápido y para que la otra persona no tenga dificultades y pueda chequear y seguir con el trabajo rápido y lanzar tu producto rápido, es importante que el código sea lo más legible posible, sea lo más fácil de leer, para que tus compañeros puedan verificar y continuar con el trabajo, bien, sin tener que estar preguntándote a vos qué quisiste decir o qué quisiste hacer en esa parte del código o cómo es que funciona esa parte del código. En estos casos son bastante sencillos, entonces no pasa nada si uno se la complica un poquito, pero en líneas generales cuando el código se vuelve más complejo, en aplicaciones mucho más grandes y complejas, es necesario priorizar la legibilidad incluso por sobre el rendimiento muchas veces.